Entré al cuarto de mi nuera para limpiar y no imaginé lo que iba a encontrar. La casa donde vivimos siempre fue mi refugio y también el legado de mi familia, la casa que mi abuelo dejó y que mi hermana decidió dejarme a mí en vida. 3 casas en total que significaban seguridad y memoria. Ese día, la luz del mediodía entraba tibia por la ventana y el polvo danzaba en el rayo como si todo guardara un secreto. Me llevé la aspiradora y la cubeta. Empecé a ordenar con la calma de quien ha vivido muchas cosas y solo quería que la casa oliera a limpio. No suelo meterme en los asuntos de los demás, menos en los de mi propio hijo, pero algo en la quietud de esa habitación me empujó a mirar bajo la cama. Al tirar una caja de zapatos, pensé que encontraría ropa o recuerdos inocentes. En el momento en que abrí la tapa, mi corazón dio un vuelco. Dentro había papeles, recibos, fotos y una libreta pequeña con anotaciones que no comprendía a primera vista. Los estados de cuenta mostraban depósitos que no tenían sentido con los ingresos que conocíamos, cantidades que aparecían y desaparecían, conceptos que olían a transacciones fuera de lugar. Había recibos de hoteles caros, reservas en restaurantes elegantes, transferencias con nombres que no reconocía. Tomé una fotografía y la sostuve en la mano. La sonrisa en ella parecía la misma sonrisa que yo veía todas las tardes al ver a mi nieto. Pero las imágenes eran de lugares que yo nunca pisé. Fue entonces cuando la palabra traición se instaló en mi garganta. Porque no era solo la sospecha de una vida duplicada, era la idea de que alguien pretendía apropiarse de lo que no le correspondía. Pensé en las 3 casas que mi hermana me dejó en herencia, en cómo esos papeles podían ser la llave para un plan mayor. Recordé las rutinas recientes, las salidas justificadas con clases de inglés y juntas, las noches en que la casa estaba vacía y el reloj avanzaba sin testigos. Damián confiaba en ella sin reservas, y su confianza me dolía como una aguja porque yo veía pequeños indicios que pasaban desapercibidos. Mi papel en esa casa siempre fue de cuidado y orden, de cocinar y arrullar a Lucas, de mantener las cosas en su lugar, y nunca pensé que tendría que convertirme en guardiana de secretos. Cada recibo parecía armar una historia que mi hijo no conocía, y la sensación de injusticia me llenaba de una mezcla amarga de rabia y pena. No decidí actuar en un impulso. Me senté en el borde de la cama y respiré hondo, sabiendo que lo que tenía en las manos podía destruir más que un matrimonio. Guardé la caja tal como estaba y seguí limpiando, porque en apariencia la vida debía continuar, pero por dentro algo ya había cambiado para siempre. Esa noche ella volvió con su sonrisa habitual, saludó a Lucas con afecto y me ofreció ayuda en la cena como si nada ocurriera. La observé con calma, mirando cada gesto que ahora veía con otros ojos, intentando descifrar cómo alguien podía sostener una doble vida frente a una familia que la acogió. Me pregunté cómo podía fingir esa normalidad después de lo que había encontrado, cómo se mantenía la máscara cuando debajo de la cama había pruebas que hablaban de intereses y dinero. Sentí asco del engaño, pero también una pena profunda por mi hijo que trabajaba duro y no merecía ese daño. Esa noche no dormí. Repasé cada fecha, cada anotación, cada nombre en la libreta, tratando de entender si aquello era un error o parte de un plan deliberado. En la madrugada supe que debía esperar al regreso de Damián para decidir el momento de hablar, porque no quería actuar desde la ira, sino con la claridad que la situación exigía. El jueves siguiente, mi hijo viajó por trabajo a Querétaro y me dejó la casa en manos de la rutina, sin imaginar que yo había encontrado pistas que cambiaban todo. Aproveché su ausencia para revisar de nuevo la caja, con la prudencia de quien busca pruebas sin precipitar un juicio. Vi nombres que se repetían, cifras anotadas al lado con precisión, y observaciones sobre encuentros y horarios que no explicaban afectos sino transacciones. En un rincón hallé algo que me heló la sangre, un documento con una propuesta o intento de modificar escrituras, con un nombre que relacionaba a mi nuera con gestiones sobre propiedades. No era una acusación cualquiera, era la posibilidad de que alguien estuviera moviendo piezas para apropiarse de las 3 casas que mi hermana confió a mi familia. La idea de que la herencia fuera puesta en riesgo por maniobras ocultas me llenó de una determinación fría. Supe que no podía esperar más tiempo sin reunir pruebas contundentes. Mi investigación comenzó a ser silenciosa y metódica,
como la labor de una persona que no busca protagonismo sino justicia. Empecé a anotar fechas, a sacar copias de los papeles, a fotografiar documentos, sin rastro de prisa pero con firmeza. Guardé las evidencias en un lugar seguro, lejos de la vista, porque entender el alcance del problema requería prudencia. Pensé en quién podría ayudarme, en si debía hablar con un abogado o con alguien de confianza que supiera cómo manejar modificaciones de testamentos y escrituras. En mi mente surgían preguntas legales que no dominaba del todo, pero sí conocía la gravedad de lo que podía significar perder la casa familiar, perder la memoria de mi hermana y la seguridad de mi nieto. Me repetí que actuaría con la cabeza fría y el corazón firme, porque había vidas y un patrimonio en juego, y porque la traición no podía convertirse en apropiación impune. Al final de esa primera etapa comprendí que la caja no era solo un conjunto de pruebas sobre una conducta reprochable, sino la primera pieza de un rompecabezas que apuntaba a algo mayor. Sentí miedo por lo que vendría, porque desenmascarar la verdad podría romper a quienes amo. Pero también supe que callar sería traicionar a mi hijo y a la memoria de mi hermana. El silencio se había vuelto insoportable, y la responsabilidad de proteger a mi familia me empujaba a seguir adelante. Dejé la habitación igual que la encontré por fuera, pero por dentro me preparé para el choque que se acercaba, para el momento en que la verdad saldría a la luz, y todo tendría que responder por sus actos. Cuando Damián regresó de su viaje, lo vi entrar a la casa con la tranquilidad de siempre, con regalos para Lucas y flores para su esposa. Me dolió observar esa escena, porque él hablaba con orgullo de su familia y no sabía que bajo la cama donde dormía había papeles capaces de cambiar su destino. Me mantuve en silencio, como si mis manos todavía sostuvieran aquella caja pesada. La cena transcurrió con risas y conversaciones triviales, pero yo sentía que cada gesto era una sombra de algo que ya no podía fingir. Él me preguntó si estaba bien, y solo respondí que había dormido poco. Me guardé la verdad, porque aún no tenía claro cómo enfrentar lo que venía sin derrumbarlo por completo. Esa semana fue una tortura callada. Observé a Carla con la mirada serena pero firme, siguiendo sus movimientos, cada salida, cada pretexto que daba. El martes mencionó una reunión en la escuela donde daba clases. Esa noche regresó con un olor distinto, un perfume caro que no reconocí. El jueves dijo que visitaría a una prima enferma. La vi desde la ventana subirse a un taxi rumbo al centro, arreglada como si fuera una cita importante. Mi corazón se apretó, porque en cada movimiento veía indicios que se alineaban con los papeles en la caja. No era solo infidelidad, era un posible plan financiero, algo más calculado y frío. Mientras tanto, Lucas corría por la casa, sin entender que una tormenta se estaba formando a su alrededor. El viernes por la noche esperé a que todos durmieran. Escuché el ronquido suave de Damián, la respiración pausada de Lucas, el silencio de la casa entera. Abrí la puerta de su habitación y me acerqué a la cama con el corazón palpitando. Tomé la caja otra vez. Necesitaba confirmar que mi memoria no exageraba lo que había visto. La abrí con la misma ansiedad que la primera vez. Ahí seguían los recibos, los estados de cuenta, las fotos, la libreta con anotaciones. Pero esta vez encontré algo que me heló más que todo lo anterior. Un borrador de solicitud para gestionar una modificación de bienes familiares. Una propuesta que mencionaba mi nombre y las propiedades de mi hermana. Sentí un mareo, porque aquello no era una sospecha ya, sino una puerta abierta a la posibilidad de apropiación. Me puse de pie con la caja en las manos, tan pesada como los años en mi espalda. Cerré la tapa y la guardé de nuevo en su sitio. Volví a mi cuarto, incapaz de dormir, con la mente llena de las imágenes de esos documentos. La herencia de mi hermana no era solo un bien material, era su forma de cuidarnos incluso después de su partida. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. No quería destruir la vida de nadie, pero tampoco iba a permitir que se jugara con lo que no pertenece. El silencio de la madrugada era denso, cargado de preguntas. Me pregunté por qué alguien elegiría ese camino. Por ambición, por miedo, por codicia. Me pregunté cómo proteger a Damián sin aplastar su corazón. Cómo cuidar a Lucas sin que él sintiera que su hogar se desmoronaba. Al día siguiente, Carla salió temprano, diciendo que llevaría a Lucas con su madre y que haría compras para la casa.
La vi marcharse con un paso ligero, sin imaginar que una verdad oscura estaba a punto de alcanzarla. Ese fue el momento que esperé. Llamé a Damián para que hablara conmigo, diciéndole que era algo importante. Él llegó rápido, con una expresión preocupada que me partió el alma. Nos sentamos en la mesa de la cocina, el lugar donde tantas veces habíamos conversado sobre su infancia, sus sueños, los temores que nunca decía en voz alta. Sentí un nudo en la garganta, porque sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría nuestra familia para siempre. Le pregunté cómo iba su matrimonio, si todo estaba bien con Carla. Me dijo que sí, que ella era una excelente esposa, que trabajaba duro, que cuidaba a Lucas y que él estaba orgulloso de su hogar. Cada palabra suya era como un golpe en mi pecho, y me pregunté por qué la vida pone pruebas tan duras a quienes menos las merecen. Cuando guardó silencio lo miré a los ojos y le dije que debía mostrarle algo. Caminamos juntos hacia el cuarto. Él iba detrás de mí, sin comprender la gravedad de lo que estaba a punto de ver. Me arrodillé y saqué la caja de su escondite. La puse sobre la cama y retrocedí un paso, ofreciéndole espacio para descubrirlo por sí mismo. Lo vi abrir la caja con curiosidad primero, después con desconcierto, después con un temblor leve en las manos. Tomó los papeles uno por uno, los miró en silencio. Se detuvo en los recibos, en las fotos, en las anotaciones de la libreta. Su respiración se volvió irregular, pero no habló, no lloró ni gritó, solo miró y entendió. Su rostro se transformó en un gesto mudo de incredulidad. Cuando llegó al documento sobre la modificación de bienes, lo sostuvo unos segundos largos, como si necesitara que la tinta dijera algo diferente. Luego cerró la caja suavemente y se quedó mirando un punto fijo en la pared. Ese silencio fue uno de los silencios más dolorosos que viví en mi vida. Pasaron varios minutos así, sin que ninguno de los dos dijera una palabra. Yo me quedé esperando que él reaccionara, pero su inmovilidad era la señal de que el golpe había sido profundo. Finalmente tomó la caja, se levantó y salió de la habitación sin decir nada. Escuché la puerta de la entrada cerrarse y supe que esa ausencia que dejaba atrás era la antesala de algo grande que estaba por venir. Lo que ocurriría esa noche daría vuelta a la historia de nuestra familia. Damián regresó entrada la noche. La casa estaba en silencio, apenas interrumpido por el ruido lejano de un coche que pasaba por la calle. Carla había vuelto poco antes con Lucas, sonriente, como si el día hubiera sido uno más de su rutina inventada. Yo la observé mientras preparaba la cena, imaginando el terremoto que estaba por atravesarla. Cuando escuchamos la puerta principal abrirse, ella levantó la vista y sonrió, pero la sonrisa se desvaneció al ver el rostro de mi hijo. Damián no dijo nada. Solo pidió que hablaran a solas. La voz le salió baja, firme, como si cada palabra estuviera hecha de piedra. Entraron al cuarto. Yo me quedé en la sala, sentada con las manos entrelazadas, sintiendo que mis huesos temblaban. No quería escuchar, pero el silencio de la casa era tan profundo que cada movimiento detrás de esa puerta parecía amplificado. Al cabo de unos minutos, la voz de Carla se quebró en un ruego ahogado. Después, se escucharon sollozos, frases apresuradas, excusas. Ella decía que todo tenía explicación, que las salidas, el dinero, los documentos, eran solo malentendidos. Pero su tono la traicionaba. Había miedo en cada palabra, un miedo que no había podido ocultar ni con sus mejores sonrisas. En algún momento la puerta se abrió. Carla salió llorando, los ojos rojos, las manos temblorosas. Se arrodilló frente a mí, como si yo pudiera borrar lo que había sucedido. Me pidió que intercediera, que hablara con Damián, que creyera en su arrepentimiento. Yo la miré en silencio. No sentí odio, pero sí una tristeza inmensa, porque su caída no era solo suya, arrastraba a todos. Le dije que había erosionado la confianza, que había jugado con una familia que la acogió y que había tocado algo sagrado, la herencia de mi hermana. Ella negó todo entre lágrimas, pero su llanto no podía borrar los documentos que yo había visto con mis propios ojos. Damián salió después, con la caja en las manos. Sus ojos estaban enrojecidos, no sé si por rabia o por dolor contenido. Le dijo a Carla que necesitaba tiempo,
que el matrimonio no podía seguir así, que había cosas que no podían ignorarse. Ella quiso abrazarlo, pero él dio un paso atrás. Ese gesto pequeño fue un quiebre. La casa entera pareció hundirse en un silencio espeso, como si incluso las paredes escucharan. Carla se encerró en el cuarto de invitados esa noche, y yo me fui al mío con el corazón apretado. Sabía que esto no terminaba ahí. Sabía que algo más iba a salir a la luz. Y salió. La mañana siguiente, mientras Damián llevaba a Lucas a la escuela, escuché una conversación telefónica en la que Carla hablaba en voz baja, nerviosa, mencionando el nombre de una persona que aparecía en los documentos. No mencionó detalles, pero sí entendí que temía que alguien más quedara expuesto si Damián decidía llevar el asunto más lejos. Esa llamada dejó claro que las anotaciones en la libreta no eran una fantasía ni una exageración, sino parte de algo más estructurado. Esa mañana me di cuenta de que mi investigación debía continuar, no por venganza, sino por claridad, por protección, por justicia. Decidí revisar los documentos con más detalle. Busqué fechas, comparé números, seguí rastros que antes me habían pasado desapercibidos. Vi que algunas transferencias coincidían con días en los que Carla decía tener reuniones lejos de casa. Descubrí nombres que aparecían repetidos en varios recibos. Entendí que había una relación entre el dinero que recibía y ciertas gestiones para modificar la situación legal de las propiedades. No sabía si el objetivo era apropiarse directamente de las casas o si alguien estaba intentando usarlas como garantía para otros fines. Pero lo que sí sabía era que nada era casual. Una noche, mientras la casa dormía, me senté en la mesa con todos los papeles ordenados. La luz tenue de la lámpara hacía sombras largas sobre los documentos. Me sentí vieja, cansada, pero decidida. Pensé en mi hermana, en cómo me había tomado la mano el último día que la vi y me había pedido que cuidara de su legado. Pensé en Lucas, en la inocencia que merecía un hogar seguro. Pensé en Damián, que siempre había sido más corazón que cálculo, y en cómo esa cualidad lo hacía vulnerable. Me di cuenta de que esta historia no iba solo de traiciones personales, iba de proteger lo que nos quedaba, de impedir que un error arrastrara a una familia entera. Decidí reunir todo en un sobre y pedir ayuda, no para destruir a nadie, sino para entender qué pasos seguir. La soledad del hallazgo se estaba volviendo insoportable. Necesitaba una voz externa, alguien que pudiera ver lo que yo veía sin el peso emocional que me aplastaba el pecho. Esa noche tomé una decisión, y esa decisión abriría una puerta que cambiaría el curso de esta historia. La decisión que tomé me llevó a tocar la puerta de un viejo amigo de la familia, alguien que conocía de cerca los procesos legales y que siempre había sido discreto y prudente. Le entregué el sobre sin decir una palabra. Él lo abrió lentamente, como si presintiera que lo que venía no era ligero. Observó cada documento con serenidad, sin emitir juicios apresurados. Cuando terminó, levantó la vista y me dijo que aquello no era un simple malentendido. Había patrones, movimientos financieros, nombres vinculados y un intento sutil de modificar la administración de bienes que podían afectar la herencia de mi hermana. Sus palabras confirmaron lo que yo temía desde hacía días. No era una sospecha, era un plan. Salí de su casa con el corazón golpeando fuerte. La brisa de la tarde en Querétaro movía las hojas de los árboles como si celebraran un secreto revelado. Yo solo sentía un peso enorme. Volví caminando despacio, mirando cada detalle del camino como si necesitara anclarme a la realidad. Cuando entré a la casa, encontré a Carla en la cocina, moviéndose en silencio, sin levantar la vista. Era como si presintiera que algo estaba por caerle encima. Damián llegó poco después, con el rostro cansado, pero con una energía distinta, una energía de quien está dispuesto a llegar al fondo de algo. Esa noche nos sentamos los tres en la sala. Lucas dormía, y la casa se sentía tensa, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo la respiración. Damián colocó la caja sobre la mesa. Yo me quedé a un lado, en silencio, porque entendía que era él quien debía tomar la palabra. Con una voz controlada, le preguntó a Carla por los documentos, por las fotos, por las transferencias, por los nombres. Ella intentó negarlo al principio,
Luego intentó minimizarlo. Después se quebró. Dijo que había sido un error, que había sido influenciada por alguien, que todo se había salido de control. Pero nada de lo que dijo borraba los hechos. En medio de la conversación, hubo un giro inesperado. Damián sacó del sobre un papel que yo no había visto antes. Era una copia de un documento que Carla había dejado olvidado en su bolso. Un papel que mi amigo también había revisado. En ese documento aparecía una firma que no era de ella, pero que había sido usada en una solicitud para consultar información de las propiedades. La firma era de alguien más, alguien cuyos intereses parecían mezclarse con los de Carla. El nombre era uno que se repetía en los recibos de hoteles y en las transferencias. Cuando Carla vio ese papel, su rostro perdió toda expresión. Fue como si la máscara finalmente cayera. Hubo un silencio larguísimo. Después, Carla dijo una frase que nos dejó helados. No buscaba las casas para ella. Las casas eran parte de un acuerdo con alguien más, alguien que le había prometido dinero a cambio de ciertos trámites. Era una colaboración disfrazada de oportunidad. No sabía si llamarlo manipulación, presión o codicia compartida. Lo cierto es que la herencia estaba en el centro de todo. Ese fue el momento en que todo se quebró. Lo personal ya no podía separarse de lo legal. El problema ya no era solo la traición. Era un riesgo real para el futuro de mi familia. Lo que vino después fue inevitable. Damián pidió un tiempo a solas con ella. Yo me quedé en la cocina, escuchando con el corazón apretado. Se oyeron voces bajas. Después, un llanto. Luego, un silencio espeso. Él salió con el rostro serio, pero extraño. No era el rostro de la rabia. Era el rostro de alguien que ha tomado una decisión dolorosa, pero firme. Dijo que hablaría con un abogado esa misma semana, que iniciaría los procedimientos necesarios para proteger la herencia y que pondría límites claros en su relación con Carla. Ella salió del cuarto después, deshecha, pero sin pelear. Era como si entendiera que ya no había nada que salvar. La mañana siguiente fue una escena que nunca olvidaré. Damián llevó a Lucas a la escuela en silencio. Carla preparó sus cosas y se fue a casa de una amiga. No hubo gritos, no hubo discusiones fuertes. Solo un adiós apagado, una puerta que se cerró sin fuerza, como si incluso la casa se negara a hacer ruido. Yo me quedé sola en la sala, mirando el rayo de sol entrar por la ventana, sintiendo que el peor capítulo había pasado, pero que aún quedaban páginas difíciles por escribir. Los días siguientes fueron de reuniones, consultas, papeles, llamadas. Damián actuó con madurez, buscando proteger lo que quedaba. Yo lo acompañé, aunque cada paso me recordaba la fragilidad de todo lo que habíamos construido, y en medio de esa tormenta silenciosa, apareció la verdad completa. No solo sobre Carla, sino sobre quién estaba detrás. Un hombre que había visto en mi familia una oportunidad, un interés disfrazado de cercanía. Ese descubrimiento fue el golpe final. Fue ahí cuando supe que lo que venía sería la verdadera batalla. Y esa batalla, aunque fría y legal, sería el principio de un cierre necesario para todos nosotros. Los días que siguieron fueron como caminar entre sombras largas. La verdad completa había salido a la superficie, pero aún faltaba enfrentar las consecuencias con calma y con dignidad. Damián habló con un abogado de confianza, alguien que revisó cada documento, cada movimiento financiero, cada intento de consulta sobre las propiedades. Él confirmó lo que mi corazón ya sabía. Había un riesgo real sobre la herencia de mi hermana, y era necesario actuar sin demora. Me dolió verlo tan serio, tan endurecido por un golpe que no pidió, pero también sentí un orgullo silencioso al ver la fortaleza que surgía en él. La justicia, entendí entonces, no siempre suena a gritos. A veces, es un proceso lento, casi invisible. Carla regresó unos días después para hablar. No llegó con excusas ni con preguntas, sino con el cansancio de quien sabe que ha perdido algo más grande que una discusión. Damián la escuchó con respeto, pero con la distancia necesaria. Le explicó que protegería legalmente las propiedades, que iniciaría un proceso claro para asegurar la herencia y que él asumiría la responsabilidad de Lucas mientras las cosas se ordenaran. Ella no peleó, no lloró como la primera vez. Solo aceptó las consecuencias y pidió ver a su hijo los fines de semana. Esa petición simple,
dicha con voz baja, fue un recordatorio de que aún existía un hilo humano entre todas esas ruinas. Esa tarde me senté sola en la mesa de la cocina. Miré mis manos, llenas de años, y pensé en mi hermana. En cómo esas casas habían sido su última manera de cuidarme. Pensé en cómo la vida pone pruebas en los momentos más inesperados. Damián entró y se sentó a mi lado. No dijo nada al principio. Luego me tomó la mano y me dio las gracias. No por descubrir nada, sino por tener el valor de decir la verdad. Yo solo le respondí que las familias no se sostienen con silencios que matan por dentro. Se sostienen con lo que duele, con lo que sana, con lo que se enfrenta a tiempo. El proceso legal avanzó con orden. Se bloquearon movimientos sospechosos, se enviaron notificaciones, se registraron documentos que aseguraban que ninguna propiedad podía cambiar de manos sin revisión formal. Fue un camino largo, lleno de oficinas, firmas y esperas, pero en ese camino, mi hijo comenzó a levantarse de nuevo. Volvió a sonreír un poco, volvió a jugar con Lucas después del trabajo, volvió a hablar de planes, de un futuro que ya no incluía sombras ni secretos. Y yo, desde mi silla en la sala, lo miraba con un orgullo que me llenaba el corazón de una calma nueva. Carla cumplió su acuerdo. Llegaba puntual los fines de semana para ver a Lucas. No había hostilidad, solo distancia. Y en esa distancia cabía algo de humanidad. A veces la veía mirarlo con una tristeza profunda, como si entendiera que su error había costado demasiado. Yo no guardaba rencor. No la quería cerca, pero tampoco la deseaba caída. Creo que el tiempo enseña a una mujer de mi edad que la justicia no es venganza y que la dignidad se sostiene mejor cuando una no deja que el rencor se pudra dentro. Con los meses, la casa volvió a sentirse ligera. El aire ya no tenía el peso del secreto. Lucas corría por los pasillos, sin cargar la tristeza que a veces sienten los niños cuando algo en casa no está bien. Damián recuperó la calma. Yo también, aunque la experiencia me dejó una cicatriz silenciosa. Hay traiciones que no se olvidan, pero se superan. Hay verdades que duelen pero liberan. Y hay familias que, pese a los golpes, encuentran una manera de seguir en pie. A veces, en la quietud de la noche, me pregunto si hice bien en abrir aquella caja y seguir el camino que me llevó hasta aquí. Me pregunto si hubiera sido más fácil no ver nada, si hubiera sido más liviano dejar que las cosas siguieran tal cual. Pero cuando veo a mi hijo caminar firme, cuando veo a mi nieto dormir sin preocupaciones, cuando siento la memoria de mi hermana acompañándome, entiendo que la verdad es siempre el camino correcto. Aunque duela, aunque rompa, aunque deje un antes y un después. Hoy cuento esta historia porque aprendí que las familias se protegen con hechos, no con ilusiones, que el silencio puede destruir tanto como la mentira, y que la justicia, cuando llega con serenidad, devuelve algo más valioso que cualquier propiedad, devuelve la paz. Si tú has vivido algo parecido, si alguna vez una traición tocó tu casa, o si reconoces la fragilidad de estos momentos, cuéntame desde qué ciudad me escuchas. Me ayudará a saber que no estoy sola contando estas verdades que tantas familias callan. Y si quieres acompañarme en más relatos como este, te invito a suscribirte a Relatos de la Vida Real. Aquí, juntos, le damos voz a historias que merecen ser escuchadas